19 de noviembre de 1991. El tren número 9130 dejaría la peor tragedia ferroviaria de Latinoamérica. La Mejor FM Tehuacán presenta El Trenazo de Tehuacán. Y aquí escucharás los testimonios más impactantes de aquel 19 de noviembre de 1991. Fecha imborrable para nuestra ciudad. Bienvenidos, esto es el especial El Trenazo de Tehuacán. Aquí, no más. Solo sé que fue un martes 19 de noviembre de 1991, fecha que cambió a Tehuacán. Te saluda César el Flaco Hernández y hoy se cumplen 30 años de aquel accidente ferroviario conocido como el Trenazo de Tehuacán. Antes de entrar en materia, se estarán preguntando ¿qué pasaba en el año 1991? 1991, en Estados Unidos, Tim Berners-Lee presenta por primera vez el navegador para Internet. En Las Vegas, Lupita Jones gana la primera corona de Miss Universo para su país, evidentemente representando a México. Ese mismo año, en nuestro país, seríamos testigos del gran eclipse total de sol en el mes de julio. En ese año, Los Temerarios agarran fuerza con su álbum que sería hasta la fecha el más emblemático en la música regional, internacionales y románticos. Aquí se desprenden éxitos como Al otro lado del sol, Si quiero volver y Tu infame engaño. Así era México en esos tiempos. En Tehuacán era un panorama distinto y lamentable. Un tren con el número 9130 entraría a la ciudad causando el peor accidente ferroviario de todos los tiempos. La vía corría desde Esperanza hasta Tehuacán, entrando por Avenida José García Crespo, antes Avenida de las Américas, y doblando hacia su derecha en donde termina San Nicolás de Tzincla, describiendo una curva que al cabo sería el fatal sitio del desastre. Antonio Sergio Castellanos Conde, alias La Chicatana, con sus ayudantes sabían del mal estado de la máquina, pero pese a sus adversidades y protestas a sus oficiales, fue designado a realizar el viaje pese a las sanciones administrativas. A las 12:45 de la tarde, el tren de la muerte entró furiosamente a la ciudad de Tehuacán, volcándose justo en la curva ya mencionada. Los automovilistas, acostumbrados al paso del tren, detuvieron su marcha sin imaginar que la mole de acero, con su carga de sorgo y cemento, se les iría encima con toda la devastadora energía cinética. Los vagones se precipitaron uno sobre otro, aplastando todo a su paso. Una nube de polvo y cemento sepultó a los infortunados automovilistas y peatones que se hallaron en el lugar y en el momento inadecuado del día. La Chicatana y sus compañeros en tanto despertaban de su conmoción cuando caminaban por la carretera a Coayucatepec, fueron informados de la desgracia en la ciudad de Tehuacán. Se giró una orden de aprehensión contra la Chicatana, en lo que él mismo llamaría la peor injusticia contra él, en medio del calvario que sufrió ese macabro día. Al día siguiente, 20 de noviembre, no hubo el tradicional desfile. En su lugar, una multitud enardecida se dio cita a la explanada municipal, exigiendo a las autoridades la remoción de la vía férrea. Mientras tanto, una procesión, pero de ataúdes, camino al Campo Santo. Aquí nomás les presentamos los testimonios que vivieron de cerca aquel trenazo, cómo se informó ante los medios de comunicación y la gente que solo pasaba en ese lugar, que iban por sus hijos a la escuela o cualquier actividad, que sin deberla ni temerla les tocó ver este accidente. Testimonios que los dejará impactados. Primer testimonio: Margarita Ramírez Lezama. Ese día para mí era un día como cualquier otro, un día normal.
fui a dejar a la escuela. Ella estudiaba ahí en la primaria Benavente, está a unos pasos de la casa. Entonces, pues regresé y me puse a hacer mis cosas del hogar. Pero más tarde, un poco más tarde, yo escuché que los niños de la escuela andaban ensayando seguramente para el desfile. Uh-huh. Y para esto a mi hija Nayeli en la noche le había dolido mucho el oído. Entonces, le dije a mi mamá, voy a ir a la escuela porque voy a decirle a la maestra que pues le permita no salir al ensayo, no sea que se vaya a poner más mal. Y tomé a mi hijo, que para ese entonces él tenía 3 años, Eleazar. Llegamos a la escuela y pues ya vi que no era el grupo de mi hija. Estaban ahí otros niños ensayando, pero ella no estaba. Habíamos dado unos cuantos pasos de la entrada de la escuela ya hacia la casa, cuando de momento yo sentí como que empezó la tierra a vibrar y yo pensé que era un temblor, pero no, se oía como un ruido así muy fuerte. Entonces yo levanté la vista hacia, por ejemplo, donde está la embotelladora Peñafiel, más o menos hacia esta distancia, cuando pues ahí vi que venía el tren. Solamente se veía al frente la máquina, porque todo lo demás venía envuelto en un remolino de mucha basura, polvo. Yo al verlo ya no sabía si el tren venía en la vía o no, porque nada más se veía como que saltaba y de las llantas sacaba lumbre. Impactada de ver eso y el ruido ensordecedor que venía haciendo. En la esquina de ahí de la Portes Gil estaba una chica precisamente en la vía, estaba esperando su camión para ir a Miahuatlán. No se movió. Cuando el tren llegó a donde ella estaba, yo solamente no la vi más, vi que desapareció. Y yo pensé que lo mismo me iba a pasar a mí con mi hijo, porque como le digo, ya no sabía si el tren me la vía o no sé. Entonces nada más así abracé a mi hijo fuertemente y me recargué en la barda de la escuela, en la alambrada, y cerré los ojos y ahí me quedé. Ya no escuché más cuando el tren cayó allá, ya no escuché nada, me quedé así aturdida, envuelta en esa nube de polvo y de basura, y no se veía nada, quedó todo oscuro. Ya después, poco a poco, empecé a caminar hacia la casa. Pues ya llegué a la casa, mis papás ya iban corriendo para afuera, porque pues sabían que andaba yo afuera y también no sabían qué había pasado. Entonces cuando nos encontramos en el zaguán y me dice mi papá, ¿qué pasó? Dice, mira cómo vienes, porque tenía yo todo el cabello lleno de basura. Y le dije, ¿estás bien? Me dice, le digo, sí. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé, creo que el tren va sin frenos, no sé. Pero yo no me había dado cuenta que el tren se había descarrilado. Dejé a mi hijo ahí en la cama y yo me senté en la cama y me quedé ahí. No atinaba a hacer más nada, sino que ahí estaba sentada nada más. Entonces mi mamá regresó y me dice, oye, ¿y la niña? O sea, mi hija. Y cuando ella me preguntó de mi hija, yo reaccioné y dije, ay, mi hija. Y salí corriendo, no le dije más nada y salí corriendo. Entonces cuando yo llegué ahí en la esquinita de la José García Crespo, ajá, ahí me topé con una mano, estaba ahí una mano con una parte de brazo. Y más o menos a la altura de donde yo estaba con mi hijo, donde yo me recargué en la alambrada, ajá, ahí estaba la cabeza pues yo digo que de la chica que estaba en la vía. Como yo iba corriendo, pues me brinqué la cabeza y seguí corriendo hacia la escuela. Uh-huh. Entonces volteé hacia la vía y ahí en la vía estaba el tronco de la chica. No tenía piernas, no tenía brazos, no tenía ropa. Y bueno, fue algo realmente terrible, impactante, no sé, muy, muy feo. Llegué a la escuela y ya vi a mi hija que estaba ahí paradita por ahí cerca. Bueno, ya verla, eso fue un alivio para mí, ver que en la escuela no había pasado nada, pero entonces ya me di cuenta de cómo estaban todos los vagones ahí amontonados, nada más se veía como un cerro uno sobre de otro. Entonces cuando yo iba a entrar a la escuela, entré a la escuela y una señora me dice, me habla por atrás, me dice, señora, y cuando yo me volteo, era una mamá de ahí de la escuela también, que iba en el grupo de mi hijo, de mi hija, su hijo,
pero al verla yo pues me asusté también porque estaba completamente blanca y llena de cemento, porque a ella dice que le tocó estar por ahí cerca, lo bueno que ningún vagón alcanzó su coche, pero ella tuvo que irse arrastrando, dice, debajo de donde podía, como podía pasar para llegar a la escuela, porque ella le tocó estar donde se descarriló el tren. Y bueno, cuando ella llegó junto a mí, me gritaba los niños, le digo, ¿están bien los niños?, le dije yo. Y bueno, pues ahí se desmayó ella y ya me auxilió el jardinero y ya volvió en sí. Y pues la maestra nos dijo que los niños no nos los iba a dar en ese momento porque ya no era lo mejor que salieran así como estaba todo afuera. Los llevaron al patio de atrás de la escuela. Nos invitó a sentarnos un ratito para que nos calmáramos un poco. Nos quedamos ahí un rato y pues ya después yo tuve que irme a la casa de nuevo. Cuando yo regresé a la casa ya habían recogido los restos de esta chica. Fue un día muy triste, muy doloroso de saber cuánta gente quedó ahí pues enterrada. Pues los días siguientes también fueron muy muy fuertes porque pues se oía mucho ruido de ambulancias, los bomberos, los helicópteros pasaban a unos metros de la azotea de la casa porque aterrizaban ahí en la cancha del Benavente. Bueno, fue algo tremendo. Se pasaron muchos días, estaban tratando de sacar los cadáveres y pasaban los carros de volteo, porque aquí en la Portes Gil, como a una cuadra de la casa hay una bodega, o sea, es una maquiladora, pero antes era una bodega. En ese tiempo estaba vacía y ahí estaban llevando los cuerpos. Pasaban en unos carros de volteo con bolsas verdes. Entonces también ver eso era algo, no sé, muy feo, muy feo. Una experiencia que viví la más tremenda de mi vida. Siguiente testimonio. Lalo Cedeño, reportero. La verdad es que yo empezaba, fíjense, les platico. Tenía yo 3 meses y medio de iniciar ya en el medio, en los medios de comunicación. Naturalmente me gustaba mucho el tema de la reporteada, el periodismo, y en aquel 19 de noviembre, todo estaba listo para al día siguiente por el desfile, el tradicional desfile de la Revolución Mexicana. Sin embargo, bueno, pues no había como hoy, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación, una parte limitada, el periódico, la radio, todos estos factores, la ciudad en una hora pico que era casi ya a la 1 de la tarde. ¿Qué les cuento? Yo la verdad es que me enteré, justamente ya estaba yo en casa, acababa yo de llegar porque estábamos preparando las noticias, porque teníamos como un tipo vespertino, ¿sí? En aquel entonces era yo colaborador de radio nada más. Por los vecinos nos enteramos que algo estaba sucediendo allá en la Liberación, allá estaba el crucero de las vías del tren, ¿verdad? Y que algo había sucedido, y algo grave, la gente gritaba que algo grave, pero corrían para todos lados, corría la gente pidiendo ayuda. Y bueno, pues en aquel entonces todavía estaban los terrenos, yo vivía al poniente de la ciudad, había mucho terreno descubierto, por ahí de la Jorge Letamayo. Pues inmediatamente corrimos para ver de qué se trataba, porque conforme íbamos corriendo, caminando y todo, para llegar al lugar y saber de qué se trataba, les repito, todavía no había nada exacto qué es lo que ocurrió, ¿no? Con esta tragedia. Y al acercarnos a la tragedia, empezamos a ver y a escuchar los gritos, cuando de repente me encontré a 2 personas que ya iban como polvoreadas. Pues se trataba del sorgo, porque estaban tratando de desprender todo el sorgo, porque pues el sorgo obviamente te genera que quedes ahí y te genera como polvo y vas empolvado. Cuando vimos y nos fuimos acercando y vimos la magnitud de este evento, de esta trágica historia, pues nos dimos cuenta que el tren se había descarrilado. Pero también no nos dimos cuenta de inmediato que
había arrollado al autobús de pasajeros, que era salida de las escuelas, que la gente iba pasando y que el tren pues había aplastado a muchísimas personas. Y entonces, pues ir acercándonos, escuchar a la gente qué es lo que sucedía, no había de otra más que ayudar. Y eso prácticamente fue lo que hicimos, ayudar a sacar del escombro, veíamos a gente cercenada del brazo, de los pies, una cosa increíble, de verdad. Uno con la inmadurez, yo recuerdo esa inmadurez pues de reportero, ¿no? de comunicador. Lo que más me sorprendió, yo soy una persona, aunque tengo yo este rostro tan duro ahora, soy una persona muy noble, y eso me contribuyó a ayudar. ¿Ayudar a qué? Pues a ver qué se necesitaba, a tratar de sacar una piedra, otra, el escombro. Y desde entonces ya usábamos el cubrebocas, fíjese, ese fue un dato importante. Yo hace unos días sí justamente subí en mis redes sociales una foto, porque hay gente que está con el cubrebocas. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues por el sorgo, el polvo, todo lo que se generaba, y obviamente te ahogabas. Inclusive había que pisar con mucho cuidado porque te hundías y podías ahí quedar también atrapado. Ese hecho la recuerdo perfectamente por este tema. Y no me la voy a quitar porque desde entonces empezó toda esta historia como reportero, como comunicador aquí en Tehuacán. Y lo demás, ¿qué les cuento? Luto, no solamente en Tehuacán, que enlutó a decenas de familias, sino en Puebla. El presidente municipal de aquel entonces, José Méndez Gómez, suspendió el desfile. Pues por supuesto que tenía que haberlo suspendido. Más de 31, 32 muertos, una cosa así, quedó la cifra. Hay variado la cifra, unos se quedaron en 29, todavía no hay una cifra exacta. Y bueno, pues, ¿qué había sucedido? Que lamentablemente el tren se quedó sin frenos, y justamente al entrar en Héroe de Nacosari, al venir todo García Crespo, pues imagínese usted toda la fuerza del tren, todo el peso de la carga que venía, al dar esta como media curva, pues sin frenos, pues obviamente que se salió del carril y volcó también ahí el tren. Eso es lo que recuerdo. Finalmente ya después vino todo el recuento de lo que ocurrió. Es muy triste ver a personas, yo estaba muy joven, es muy triste ver a personas, repito, mutiladas. Hay veces que yo caminando me encontré unas cabezas ahí, personas enterradas dentro del sorgo mismo, y otras pues gritando porque se sorprendían de la magnitud de este hecho, y otros en el entorno, ¿no? Pues mirando, ya sabe usted que no faltan los mirones. He tenido la oportunidad de entrevistarlos, pero lamentablemente también han fallecido ya, propio por la edad, ¿no? Imagínese usted, ya más de 31 años esta tragedia, y bueno, que vino a enlutar a la ciudad. Eso es lo que puedo contarles. Habrá quien tenga mucho más datos que yo, porque en ese entonces pues lo vivieron más de cerca como voluntarios, y mucho más metidos en un esquema de auxilio y de autoridades, ¿no? Mi nombre es Josefina González Añas y yo quiero informar que la verdad yo trabajaba en aquel entonces en una constructora que se llama Sentíes Burayé Construcciones. Las oficinas estaban en la avenida Francisco y Madero, avenida José García Crespo, 1803, cuando yo escuché un estruendo muy fuerte, que se cimbró todo, los cristales se rompieron. Yo me apaniqué muchísimo, me puse histérica, y pues las compañeras ahí de la oficina también un poco. Salimos de la oficina a ver afuera. No se veía nada porque era un polvaderón tremendo, mucha tierra, mucho polvo, estaba casi oscura toda la avenida, hasta frente a la clínica 15 del Seguro Social. Nos auxiliaron ahí los mismos vecinos que salieron. Pues a mí me trataron de darme a oler alcohol y demás, pero ya posteriormente pues me fui calmando, ahí nos quedamos. Yo no me llevaron a ninguna clínica, ni mucho menos, teniéndola cerca, pero no fue necesidad. Empezaron la gente a correr y a irse hacia allá, ¿no?
para ver qué había sucedido. Y pues ya dijeron el tren se volteó, se fue, se desbarató y que hay carros abajo del tren y que hay mucha gente muerta y demás. Empezaron todos los rumores y todo, ¿no? En realidad fue ese momento y todo. Ya después pues las noticias que empezaron a salir y todo, y ya dijeron los carros que habían pasado, que se llevaron un carro que iba con gente de Miahuatlán. Pues yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana y salía a comer a las 2 de la tarde y ya luego regresaba, pero ese día pues la verdad ni salí ni a comer ni a nada, porque la verdad sí estaba... Luego empezaron a acordonar la zona y todo eso. Entonces ya no dejaban pasar, ni entrar, ni salir nadie. Yo la verdad no fui a ver, ni nada. El que sí, pues, el que corrió hacia la oficina a tratar de verme fue mi esposo, porque pues ahora sí se enteró de la situación y pues sabía que yo estaba cerquita, ¿no? Entonces él sí se fue para allá a verme y ya él sí pudo entrar y pudo ir a ver. Dice que la verdad era algo muy, muy espantoso lo que se estaba viviendo en esos momentos, que había cuerpos tirados con partes regados por todos lados, que estaba muy... Bueno, con decirle que no pudo dormir esa noche mi esposo. Siguiente testimonio. Marco Aurelio Ramírez Hernández, periodista. Mira, ese día tu servidor estaba yo en las instalaciones del CENDI, del Centro de Educación Infantil, sí. Iba yo para la ciudad de Puebla, íbamos a ir a la ciudad de Puebla, mi señora madre y tu servidor. Entonces estábamos a unos metros cuando escuchamos un golpe muy fuerte y la nube de humo. Entonces ya desde ese momento me aboqué totalmente a tratar de ver de qué se trataba. Estábamos hablando de 100 metros, un poquito más de distancia. Entonces corrí hacia lo que era el Hotel Peñafiel, ¿sí? Y no se veía nada. Algunas gentes comenzaban a decir que había explotado la gasolinera, otros que era Peñafiel, pero al final pues nadie sabía en la realidad lo que pasaba. Sí, era una nube muy densa la que había, pero esa nube no era humo, era cemento. De inmediato lo que hice, pues en ese tiempo no había celulares, ¿sí? No había forma de comunicación inmediata. Sin embargo, cerca de la gasolinera me permiten hacer una llamada y hablo a una estación de radio donde colaboraba en ese tiempo, y pues se comienza a hacer una transmisión en Estereoluz precisamente. Y comenzamos a narrar lo que había pasado. ¿Qué veíamos? ¿Qué es lo que sucedía? Era indescriptible, ¿sí? Te quiero decir que tengo hoy en día casi 47 años de quehacer periodístico y rara vez logras tener ese tipo de vivencias tan duras. No teníamos cultura de protección civil, no había nada de que que el protocolo X no es cierto. Los bomberos fueron los primeros que llegaron, unos agentes de tránsito municipal. Entonces llegaron, ¿sí? Y pues trataron nada más veíamos, no sabíamos qué hacer. Minutos después llegó una ambulancia de la Cruz Roja y nos trasladamos rápido hacia el lado de la escuela Benavente y queríamos ver qué había pasado de aquel lado. No se podía pasar. De aquel lado me refiero hacia la escuela Liberación, porque estábamos hablando que eran más de las 12 del día. Entonces estaba por salir los niños y ahí el tiempo se para prácticamente. Se para el tiempo, no sabes qué está sucediendo en realidad. Entonces, como reportero, como periodista, te comienzas a movilizar y tratas de ver qué, pero también por eso son las imágenes que tenemos de primera mano, ¿no? Y que, vamos, ahí precisamente viene la cuestión de que tomas imágenes, pero te das cuenta que hay dolor, hay angustia. Entonces, haces a un lado tu trabajo de reportero y te tienes que ver qué hay que hacer. Llegaron, agentes de tránsito, después llegaron algunos policías y bomberos. Todos
no, impactados, no se sabía qué hacer, cómo enfrentar el problema. El problema rebasaba cualquier situación. Se hacen enlaces, la radiodifusión de Tehuacán se une y comienza a hacer una hermandad informativa para poder darle a la ciudadanía de Tehuacán lo que estaba sucediendo. Había confusión, angustia de padres de familia de la Escuela Benavente, de la Escuela Liberación. ¿Qué pasa con sus hijos? Hubo una explosión, se hablaba que había explotado la gasolinera, no era cierto, que había habido una explosión en Peñafiel, no era cierto, que había problemas en el Hotel Peñafiel, no era cierto, lo que era un descarrilamiento y que había esa volcadura de esos trenes, de la máquina y algunos vagones, habían aplastado a unos vehículos con pasaje, que venía de la zona de Santiago Miahuatlán precisamente. El CEMEF, o sea, el Servicio Médico Forense, o sea, me refiero al área forense del Panteón Municipal de ese tiempo, se saturó de cuerpos, ¿sí? En lo que es la oficina ejidal, ahí se tendieron algunos cuerpos. Se buscaba la forma de rescatar qué se hacía. Entonces mucha gente de Tehuacán se unió como un solo hombre y comenzaron a paliar, ¿sí? O sea, con palas y ver qué se rescataba. Y fue como salieron los cuerpos que tú has podido apreciar en las gráficas que te acabo de mostrar, de mucha gente que ahí pereció, con ese rictus de la impresión de que te sorprendió la muerte, ¿no? Entonces fue una cuestión tremenda. Esto hizo que Tehuacán fuera difundido a nivel internacional. Las televisoras nacionales e internacionales comenzaron a hacer enlaces, ¿sí? Vinieron los medios informativos a nivel nacional, a nivel mundial, se transmitió el trenazo que había pasado en Tehuacán. Y ahí precisamente viene una cuestión de qué había sucedido antes del trenazo, ¿no? Antes del trenazo, días antes, el 8 de noviembre, si no estoy mal, del 91, se había reportado que esa máquina estaba mal, que tenía fallas en el sistema de frenos, ¿sí? Y pues no le dieron el mantenimiento adecuado. Esto no era una responsabilidad, a mi criterio, a mi punto de vista periodístico, no era responsabilidad del maquinista, sino de los directivos del entonces Ferrocarriles Nacionales de México. La falla que presumiblemente ocurrió y que provocó el trenazo fue que se rompe la flecha de mantenimiento del sistema de lo que es la compresora y por eso falló el sistema de frenos. Eso fue más o menos a la altura del kilómetro 23, ya entrando en Santiago Miahuatlán, por el lado de Chapulco, de esa zona, es donde ya no tiene control los garroteros que venían en la máquina, en esa máquina a 1131, ¿sí? Hacen labores titánicas y logran desenganchar muchos vagones, ¿sí? O sea, lo que llegó a Tehuacán fue lo que ya no pudieron desenganchar, les ganó el tiempo, ¿sí? Pero ellos hicieron una labor heroica al desenganchar y evitar que si todo hubiera entrado ahí, desde antes se hubiera volcado o quizás hubiera hecho una desgracia mucho mayor, ¿sí? Venía, dicen unos a 80 kilómetros, otros a 100 kilómetros por hora, lo que sea, fue una cuestión tremenda lo que ocurrió. Los garroteros saltan, el maquinista lucha hasta donde más es posible y también pues al ver que ya está fuera de control, habían telegrafiado antes a los jefes de estación y los jefes de estación trataron de evitar a toda cosa que ocurriera la desgracia, ¿sí? Estaba el señor Alfonso Rodríguez y otras gentes ahí en la cuestión de la estación de ferrocarriles, porque sabes bien que está una alterna de Peñafiel y demás, ¿no? Entonces aquí la cuestión fue que todos trataron de parar, pues ya no se podía parar. Por eso cuando entra a la curva, a esa curva, pues ya ahí es donde se voltea y cae encima del autobús de pasaje, del camión que llevaba material para construcción y demás. Si se hablaba 3, 5 camiones, no, pues los que hayan sido 2 o 3, pero sí fueron bastantes los muertos. Se reportó y no hicieron caso.
aparte de ello, un taller mecánico, el taller de Onix que estaba ahí, como una empresa de Onix también, todo había sido borrado. Ese era precisamente, era tan fuerte esto, que cientos de padres de familias llegaron, porque sus hijos en la liberación, sus hijos en el colegio Benavente, y además era un paso obligado. Los niños que iban al CENTI también, ¿sí? Estaba en la calzada de Las Palmas. Entonces todo eso te lleva a una situación que ves la gravedad de ese accidente. Fue tremendo. Sin embargo, en ese tiempo el gobernante, ¿verdad?, estaba don Mariano Piña Olaya, y acá en Tehuacán el presidente municipal, don José Méndez Gómez, pues trataron de enfrentar las cosas, pero hubo quienes dijeron que no pasaba gran cosa, ¿sí? Y cuando llegan al Palacio Municipal, pues había ya miles de gentes afuera del palacio esperando una ayuda, una respuesta, y sobre todo porque tiempo atrás se había pedido que se retirara esos cruces ferroviarios, no tan solo el de esa calzada, esa avenida, sino también la de Independencia Poniente, lo que se llamaba como Aguas de Tehuacán, ¿sí? Y que hasta la fecha sigue funcionando. Bueno, se habían hecho ya llamados y demás, no hicieron caso, estuvieron ahí las cuestiones. Pasaron los días, pasó la cuestión de la desgracia, se vieron, en fin, se atendió, se hicieron muchas promesas, pero no las cumplió el gobierno. Entonces, ese era un problema del gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, ¿sí? Ahí, al ser rebasados todos y que no se podía, se hace una movilidad de los niños de las escuelas diversas que estaban cerca del tramo ferroviario. Incluso hubo periódicos como La Jornada en ese tiempo que puso en uno de sus titulares la guerra de los niños, ¿sí? ¿Por qué la guerra de los niños? Si la ganaron, porque con sus carteles y demás, padres de familia y los niños abarcaron el paso de la vía y enfrentaron cuando venía la máquina para evitar que siguiera circulando. Eso fue una realidad, y gente como José Anselmo García Zárate y otros que encabezaron ese movimiento con muchos padres de familia lograron que se frenara todo esa situación y que hicieran caso, las autoridades atendieran la necesidad de ver la prevención y la necesidad de ver qué nos hace falta para enfrentar problemas tan drásticos como fue el trenazo de noviembre de 1991. Aquí en este espacio decidimos recordarlo y que no quede en el olvido para las futuras generaciones. En el lugar hay un pequeño monumento a las víctimas de uno de los peores desastres recientes en la historia de nuestra ciudad. Agradecemos a los que participaron e hicieron posible el especial, el trenazo de Tehuacán. 30 años han pasado y la huella sigue fresca. Agradecimientos especiales, dirección artística, Aarón Farfán, Facebook Live, Joaquín Numar. Agradecemos a la Biblioteca Municipal de Tehuacán, Joaquín Paredes Colín. Edición y producción, su servidor, César el Flaco Hernández. Por tu atención, gracias. Acabas de escuchar el especial El Trenazo de Tehuacán, la peor tragedia ferroviaria de Latinoamérica. Esto fue el especial El Trenazo de Tehuacán, aquí no más.